Entonces, la clase de hoy es teoremas generales de la dinámica. Este tema es una variación, mejor dicho, un cambio de enfoque, ¿verdad? De lo que vimos en tema 3, que es, de hecho, el tema 3, como aquí está escrito, ¿verdad? En ese apunte, que en tema 3 se presentó lo que se llama la segunda ley de Newton, ¿verdad? Con el que llegamos a la ecuación de movimiento, ¿verdad? Que es suma de fuerza igual a masa por aceleración, y presentamos los dos enfoques en cuanto a su solución, ¿verdad? Primero caso, ¿verdad? O dos tipos de problemas, mejor dicho, ¿verdad? El primer tipo de problemas es cuando los movimientos son controlados, o sea, entonces, como los ejercicios de las máquinas, ¿verdad? O de los brazos con ranura que van girando. El término a mano derecha, ¿verdad? Esa masa por aceleración es conocido, ¿verdad? Lo puedo conocer a partir de las relaciones de movimiento de cinemática. Entonces yo puedo resolver las fuerzas incógnitas a mano izquierda, ya que el movimiento es conocido, es controlado y por ende conocido, ¿verdad? El segundo caso, ¿verdad? Es que yo conozco las fuerzas actuantes, o sea, las causas del movimiento, y deseo encontrar cómo es que se mueve, cuál es, digamos, el cambio de posición, desplazamiento, velocidad, aceleración, la partícula en consideración, y por ende eso me obliga a resolver siempre una ecuación diferencial de segundo orden, ¿verdad? Ya que aceleración es una segunda derivada para poder obtener la evolución del estado. El estado se entiende como posición, velocidad, ¿verdad? De la partícula. ¿Ok? Pero para ambos enfoques o ambos tipos de problemas, ¿verdad? Con base en esa ecuación de movimiento o el segunda ley de Newton, tengo que conocer la función en el tiempo de las fuerzas o del movimiento, ¿verdad? Tengo que saber cómo es que las cosas, cuál es su función en el tiempo, ¿verdad? Cómo cambian en el tiempo, tanto del lado izquierdo como del derecho, ¿verdad? Lo máximo que puedo llegar es usar la cadena, ¿verdad? Como hemos hecho, para convertirlo a coordenadas intrínsecas, ¿verdad? O dejarlos en términos de velocidad y hasta ahí solo puedo llegar, ¿verdad? Entonces, muchas veces, en muchos problemas, esa información de las fuerzas en el tiempo, de cómo son las fuerzas en el tiempo, o sea, cómo son las funciones en el tiempo, no se puede conocerse, ¿verdad? Y hay muchos problemas que me interesa solamente conocer el estado de una partícula, digamos, en términos de posición, velocidad, antes y después de un cierto evento, ¿verdad? Ese evento puede ser acción de una fuerza, puede ser un impulso, un impacto, etcétera, ¿verdad? Entonces, en esos casos donde yo no me interesa el proceso en sí, cómo es que varía el proceso de un instante a otro en el tiempo, sino que me interesa cuál es la posición y velocidad antes y después de cierto evento dado, que puede ser un evento muy corto tiempo como un impacto, o un evento de una duración considerable, que puede ser una fuerza que actúa en un tiempo dado, que es un impulso, ¿verdad? Una función, un impulso. Entonces yo puedo plantear ese problema de una forma alternativa mediante los teoremas generales de la dinámica, ¿verdad? Entonces, el primer teorema, que no suministran ecuaciones nuevas, o sea, no dan ecuaciones nuevas o como independientes, ¿verdad? A la segunda ley de Newton, sino que son variantes de esa misma, ¿verdad? La primera se llama ecuación de impulso cantidad de movimiento. Entonces, esta ecuación, ¿verdad? En realidad es el planteamiento inicial de Newton. Se llega, digamos, como hoy conocemos más, ¿verdad? Es esta formulación, que de hecho proviene de Euler, de fuerza igual a masa por aceleración. Si yo multiplico ambos lados, ¿verdad? Por el diferencial de tiempo e integro respecto al tiempo, entonces obtengo lo siguiente. Vean que la ecuación, ¿verdad? Es fuerza igual a masa por aceleración. Escribe aquí. La fuerza igual a masa por aceleración. Entonces, integro respecto al tiempo, ¿verdad? Respecto a tiempo. Por ambos lados. Y como ustedes conocen, ¿verdad? Ecuaciones diferenciales, o no sé cuál curso es que ven eso, que los operadores integral, ¿verdad? Y diferencial, integral, ¿verdad? Diferencial son operadores lineales, entonces no modifica, ¿verdad? No modifica
el contenido de ambos lados, ¿verdad? Es como si lo multiplico por algo, ¿verdad? Por ambos lados no altera la ecuación. Entonces, al integrar ambos lados por el tiempo, ¿verdad? Por tiempo, el lado izquierdo es una integral de fuerza en el tiempo que se llamaría impulso, ¿verdad? Impulso. El lado derecho es lo que yo puedo tratar de resolver un poco. El lado derecho ven que aquí masa por aceleración, aceleración es segunda derivada de posición respecto a tiempo. Pero segunda derivada de posición respecto a tiempo también es la derivada de velocidad respecto al tiempo, ¿verdad? O v punto. Y por ende, como es derivada de velocidad respecto al tiempo, se cancelan el dt con el dt y se me convierte, digamos, el diferencial, ¿verdad? Que se está integrando a velocidad, a diferencial velocidad. ¿Okay? Entonces, integro masa es constante, ¿verdad? Asumiendo que es constante en este lapso de tiempo de t1 a t2. Entonces, lo que integra es esa diferencia de velocidad y de lo que sale es velocidad, ¿verdad? Evaluado desde tiempo 1 a tiempo 2. Los límites, ¿verdad? Entonces, sería masa por velocidad, vector de velocidad, de tiempo 1 a tiempo 2. Y esto es masa por velocidad, ¿verdad? En el tiempo 2 menos masa por velocidad en tiempo 1. Y como ya hemos dicho, ¿verdad? Al lado izquierdo, que es integral de fuerza en el tiempo, se llama impulso, se define como impulso, sería igual a masa por velocidad en instante 2 menos masa por velocidad en instante 1. Y esa masa por velocidad, como ya ustedes conocen en física, ¿verdad? Es denominado por Newton como cantidad de movimiento, ¿verdad? Denominado como cantidad de movimiento que está acá en el título. Cantidad de movimiento o momento sencillamente, ¿verdad? O también momentum, ¿verdad? Tiene nombres que recibe ese término. Y en el caso de que la masa es invariante, que no varía, ¿verdad? El tiempo 1 a tiempo 2, sería esencialmente masa por el cambio de velocidad. En otras palabras, lo que provoca una fuerza en el tiempo, ¿verdad? En una partícula que su masa no cambia en el tiempo, es un cambio de velocidad, ¿verdad? Del tiempo 1 y el tiempo 2, ¿verdad? Que es el lapso de tiempo que actúa la fuerza. ¿Okay? Esa forma ustedes creo que lo conocen en física, ¿verdad? De hecho, podemos reescribirlo de otra forma, de forma que podemos visualizar como un método de análisis, ya que si yo paso cantidad de movimiento inicial a la izquierda, ¿verdad? Se me convierte en esto, ¿verdad? Que yo tengo la cantidad de movimiento inicial, vean que es cantidad de movimiento es vectorial, o sea, es un vector parecido a vector de fuerza, nada más que lo que indica es un vector de cantidad de movimiento. Recuerden que yo puedo, bueno, todo lo que son vectores, yo puedo aplicar todos los métodos de solución de problemas que se aprendió en estática, ¿verdad? Mecánica vectorial, nada más que ahora lo aplicamos a vector velocidad en vez de vector fuerza, ¿verdad? Vean que ese es un vector, ¿verdad? Cantidad de movimiento inicial más el impulso, ¿verdad? Que actúa en un tiempo dado. Esto se me convierte en cantidad de movimiento final. A su vez, si ustedes quieren, también puede pasar esto a la izquierda, al restar, ¿verdad? Un menos ahí, y puede hacer triángulo de fuerzas, ¿verdad? Pero en otras palabras, como decir, tengo una partícula, ¿verdad? Si trae un cantidad de movimiento inicial, m, v1, y actúa en su tiempo dado, ¿verdad? Un impulso, ¿verdad? Un impulso durante un tiempo dado, entonces esto se me convierte en una cantidad de movimiento final después de ese lapso de tiempo, ¿verdad? ¿Y cómo obtengo esa cantidad de movimiento final? Yo puedo llegar también como, ¿verdad? Extiendo esa fuerza para acá y yo lo obtengo haciendo una suma vectorial, tal como se han visto en física 1, ¿verdad? Todo ese método es válido. Al final, ese sería cantidad de movimiento final.
tal como se hace en estática, nada más ahora lo aplicamos a cantidad de movimiento, que también es un vector, ¿verdad? Es una forma más geométrica de trabajarlo. Comúnmente, como usted ya ha hecho en estática, uno se acostumbra más a trabajar con descomposición vectorial, ¿verdad? En las coordenadas I, J, K, ¿verdad? Pero bueno, esa es una forma más geométrica de explicar esta ecuación, ¿verdad? Como aquí, ¿verdad? Dice, este integral de fuerza en el tiempo se define como impulso de una fuerza, ¿verdad? Tiene unidad de fuerza por tiempo, ¿verdad? Y masa por velocidad es cantidad de movimiento, momento, momentum de una partícula, y por ende el impulso que provoca es cambio de cantidad de movimiento o momento de una partícula. ¿Okay? Y esta ecuación de cantidad de movimiento fue derivado, ¿verdad? A partir de la ecuación de movimiento o de una ley de Newton, y por ende no aporta información nueva o ecuación extra linealmente independiente de esa ecuación inicial de suma de fuerza igual a masa por aceleración para resolver problemas, ¿verdad? O sea, es el la misma ecuación, nada más que variando un poco la forma. ¿Okay? ¿Estamos bien hasta aquí? ¿Sí? ¿Todo bien? Okay. Entonces, una aplicación muy directa de este planteamiento es en lo que se llama principio de conservación de cantidad de movimiento lineal. Entonces, si consideran, ¿verdad? Consideramos dos partículas, MA y MB, ¿verdad? Como en este caso, que ejercen una influencia mutua. Ese planteamiento es especialmente útil para problemas donde las dos partículas, las fuerzas que actúan las dos partículas son tipo interactivas o que cumplen siempre acción-reacción. Es muy útil, ¿verdad? Entonces, esta fuerza que interactúa, que ejerce una influencia mutua entre sí, puede ser una colisión, ¿verdad? Una colisión que por tercera ley de Newton, toda acción conlleva una reacción de la misma magnitud pero en sentido contrario, ¿verdad? Y por lo tanto, el impulso total para el sistema de dos partículas de cero, ¿verdad? Es un sistema cerrado donde no participa ninguna fuerza externa, como con una colisión, ¿verdad? Puede darse el caso, y no solo colisión, ¿verdad? No solo impacto, también puede ser cualquier sistema, por ejemplo, si tengo dos partículas atados con una cuerda, también, ¿verdad? La fuerza que viaja a través de la cuerda, si yo corto la cuerda es acción-reacción, ¿verdad? Nada más que tensión. Si fuera una barra, puede ser tensión o compresión, e inclusive puede ser resorte, ¿verdad? Dos partículas unidos con un resorte. El resorte, la fuerza es variable, ¿verdad? O sea, depende de la distancia entre dos partículas, pero todo este tipo de fuerzas son tipo acción-reacción, ¿verdad? Que la influencia es mutua entre dos partículas. Okay. Entonces, para este tipo de problemas, ¿verdad? Se puede plantear, entonces hacemos un DCL, ¿verdad? Para cada partícula, por ejemplo, este y este, ¿verdad? O este y este. Lo que vamos a ver es que la partícula A y partícula B, ¿verdad? Cada uno recibe un impulso, ¿verdad? Que es fuerza en el tiempo, integral de fuerza en el tiempo, uno respecto al otro. Entonces uno se llamaría IBA, que es el impulso que ejerce B sobre A, y el que ejerce sobre B es IAB, ¿verdad? Que es el impulso que ejerce A sobre B. Y lo importante es reconocer que, que el impulso, ¿verdad? Impulso BA e impulso AB tienen la misma magnitud, nada más que actúa en dirección contraria. Ese es el detalle. Entonces, si hacemos el análisis para la partícula A, vean que impulso BA es igual a cambio de cantidad de movimiento de la partícula A, sería entonces masa por velocidad A, instante 2, que es el instante final después de un periodo de tiempo que actúa la fuerza, menos masa A, ¿verdad? Por velocidad inicial, ¿verdad? Todos son vectores en instante 1 antes de que empiece a actuar la fuerza. Pero este impulso BA es igual al impulso AB, pero negativo, ¿verdad? Y para la partícula B igual, entonces impulso que actúa sobre B es IAB,
igual cambio cantidad de movimiento de la masa B, ¿verdad? Que es velocidad instante 2 menos velocidad instante 1. Entonces, como IAB es igual a aquí a IBA, como es uno menos, meto esta ecuación de la partícula B acá arriba, en la partícula A, y llegamos a lo siguiente, ¿verdad? Que cantidad de movimiento, diferencia de cantidad de movimiento de la masa A es igual al negativo de cambio de cantidad de movimiento de la masa B. Y aquí hacemos una reacomodo, ¿verdad? Pasamos los de instante 2 a la izquierda y de instante 1 a la derecha. Llegamos a la ecuación que dice que cantidad de movimiento de masa A, ¿verdad? Más cantidad de movimiento de masa B en el instante 1, que es el instante antes de que actúen las fuerzas de impulso, es igual a cantidad de movimiento de masa A más cantidad de movimiento de masa B, ¿verdad? Después de la actuación del impulso, y es igual a constante. Vean que yo puedo seguir, ¿verdad? Así continuamente. ¿Qué pasa si a un instante 3, instante 4 sigue siendo igual, ¿verdad? Mientras que no participe ninguna reacción externa al sistema, esa cantidad de movimiento del instante inicial se va conservando para los próximos instantes, ¿verdad? Entonces de aquí se concluye que el momento total, ¿verdad? Es una constante. Vean esto, ¿verdad? Es una constante. Y si hay más de dos partículas en el sistema, y mientras que todas las fuerzas que actúan no son más que las interacciones entre ellas, entonces yo puedo afirmar que la sumatoria cantidad de movimiento de todas las partículas, ¿verdad?, es constante en el tiempo. ¿Okay? Esto se conoce entonces como el principio de la conservación del momento lineal, ¿verdad? Y es válido para cualquier sistema de partículas mientras que no exista otra fuerza ajena a las interacciones o acción-reacciones entre ellas. Randall, sí, por favor. Buenos días, profe. Días. En este curso no vamos a ver los choques inelásticos. Sí, más adelante. Es un caso particular de una aplicación de este problema, de este planteamiento. Ah, ok. Y tampoco, bueno, también los casos donde hubiera fricción o, bueno, es que igual aquí, si hubiera fricción no se conservaría la cantidad de movimiento. Sí, sí. Ok, depende, ¿verdad? Por ejemplo, si es una fricción, por ejemplo, si es una fricción, si son dos partículas, por ejemplo, ¿verdad? Apiladas uno sobre otro, pero la fricción cumple acción-reacción, de verdad, si yo hago un DC de esto, un DC de esto, ¿verdad? Si la fricción cumple acción-reacción, esa fricción también es este tipo de fuerza, ¿verdad? Cumple acción-reacción. Es una fricción que interactúa entre ellos. Entonces, ese caso sí aplica, ¿verdad? Lo que no aplica es cuando hay una fuerza externa, una fuerza reactiva externa. Por ejemplo, ¿qué tipo de fuerzas entra en ese caso? Por ejemplo, yo voy a hacer un ejemplo, ¿verdad? Si yo tengo un caso, por ejemplo, de una partícula, digamos que círculo es más sencillo de dibujar, de cualquier tipo de partícula o cualquier objeto que pueda modelarse como partícula, guindado de una cuerda en el techo, y le doy un golpe aquí, una partícula. Una partícula, digamos, este es A, este es B. A viene y golpea a B, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Cuando ustedes hacen DCL de A, no hay problema, ¿verdad? Viene con una cantidad de movimiento inicial, VA1 inicial, ¿verdad? Y viene aquí, es su impacto céntrico, recibe un impulso de B sobre A, ¿verdad? Y lo que provoca es un cambio de cantidad de movimiento, vean que es colineal, ¿verdad? Velocidad y esto. Ya, bueno, si fuera velocidad, digamos que venía a andar en el centro, ¿verdad? También puede ser otro caso. Bueno, ahora explico eso. Digamos, bueno, aprovecha de una vez. Si fuera una partícula que golpea, viene por aquí, ¿verdad? Viene por aquí, pero golpea igual, digamos, no me quedo muy bien. Viene por aquí, igual su eje de impacto igual es ese ángulo,
Entonces vendría en ese caso con una masa por velocidad A1, recibe ese impacto, ¿verdad? Que está en esa línea de acción, ¿verdad? Depende de cuál es el eje de impacto, ¿verdad? Ese eje siempre es el que une los dos radios, ¿verdad? Uno de los dos radios es el eje de impacto. Entonces termina cantidad de movimiento final de la partícula A, no hay problema porque la partícula A no tiene ninguna reacción externa, ¿verdad? Sería en el primer caso, digamos que se devuelva, ¿verdad? Digamos, MAVA2. Y otro caso sería la suma vectorial, ¿verdad? Digamos sería este más este, iría como algo por aquí, ¿verdad? Como por aquí. MAVA2. Pero ¿qué pasa con la partícula B? La partícula B que voy a hacer aquí ya no tiene tanta suerte porque el cable, si es inextensible, vamos a ver más adelante, ¿verdad? Genera una fuerza reactiva, ¿verdad? Que tiende a infinito, a menos que se revienta, ¿verdad? A menos que excede su límite, o sea, responde de inmediato a la fuerza. Entonces, también es una fuerza impulsiva externa al sistema, que se llama integral de tensión en T1 a T2 de T. Que eso muchas veces, para no escribir mucho integral y todo eso, ¿verdad? Que es donde escribimos como un T por un delta de tiempo, ¿verdad? Una tensión T por un delta de tiempo, un impulso, que es fuerza por tiempo. Vean que es una fuerza externa que está actuando en el instante que llega el impacto, ¿verdad? Llega colisión. Entonces aquí, ¿verdad? Estaba en reposo, digamos inicialmente, ¿verdad? Aquí sería masa B, perdón, ese sería el impulso, ¿verdad? Impulso A sobre B. Y también desconozco esto, ¿verdad? Pero esto me limita todo el movimiento, entonces, o sea, absorbe todo el movimiento, toda cantidad de movimiento que hay en Y, entonces el movimiento final es únicamente en X. Perdón. Pero bueno, vean que si comparan este dibujo, ¿verdad? Que únicamente actúan fuerzas de influencia mutua, ¿verdad? Fuerzas acción-reacción entre las dos partículas, que llego a esa ecuación de conservación de cantidad de movimiento, ¿verdad? Que es constante. Con esta ecuación, este caso, ¿verdad? Vean que partícula A no hay problema. Vean que es el mismo, ¿verdad? Se puede usar la misma ecuación. Pero para partícula B, vean que si ustedes ven, ya no solamente actúan cantidad de movimiento iniciado o final, ni tampoco solamente impulso AB, sino que también actuaría aquí, ¿verdad? Además de ese impulso AB, en ese instante dado también está actuando, voy a añadir aquí, más un impulso extra que es tensión por delta T. Aquí aparecería sumando al impulso que genera la partícula A partícula B. Y eso hace que si usted sustituye I a B acá, ¿verdad? Sustituye esto aquí, le va a salir esa tensión, este impulso externo debido a la fuerza de reacción del cable que hace que no se conserve. En otras palabras, la ecuación de conservación de cantidad de movimiento, ¿verdad? No se conserva, o sea, no se aplica cuando hay una fuerza reactiva externa. Tal puede ser tensión de un cable, reacción de apoyo, ¿verdad? De un piso, de una barra conectada, etcétera, ¿verdad? Pero la única forma de quitarse esta fuerza externa es considerar cantidad de movimiento, pero únicamente en una dirección ortogonal a esa fuerza reactiva externa. Es decir, vean que ese planteamiento es vectorial, ¿verdad? Es general, esa es para cualquier dirección, pero si yo puedo
tomar en cuenta únicamente cantidad de movimiento, vean que como son vectores, ¿verdad? Vean que son vectores, yo puedo componer, ¿verdad? En X y en Y. Si únicamente considero en el eje X, ¿verdad? Cantidad de movimiento únicamente de ambas partículas, pero solamente en el eje X, entonces esta fuerza que está en Y no participaría y si se conservaría entonces cantidad de movimiento en el eje X. No sé si me explico con esta explicación. Y vamos a ver un ejemplo más adelante, ¿verdad? De esto. ¿Okay? O sea, se conserva cantidad de movimiento, pero únicamente en la dirección donde no participe esa fuerza impulsiva externa, que se debe a la reacción de tensión del cable. ¿Okay? Entonces, con esto lo que quería explicar es que esa ecuación de, conservación cantidad de movimiento lineal, ¿verdad? Es muy útil siempre y cuando en la dirección que usted aplique no actúe una fuerza reactiva externa. ¿Okay? Si actúe fuerza reactiva externa, tengo que elegir la dirección donde puedo aplicar la ecuación de conservación de cantidad de movimiento lineal que no actúe esa fuerza reactiva externa. ¿Okay? Bueno, no sé si hay preguntas hasta acá. Vamos. Bueno, ejemplos. Vamos a hacer dos ejemplos. ¿Okay? Creo que hoy me da un poco de chance para explicarles tal vez un poco el proyecto que tienen que hacer para que pueda ir alistando las cosas. Ok, vamos a ver entonces problema 1, ¿verdad? Entonces, problema 1 es muy sencillo, ¿verdad? Dice que una partícula que pesa 2.268 kilos, una partícula, ¿verdad? Venía y rebota sobre una superficie, como se muestra en la figura, ¿verdad? Esa superficie. Y si la velocidad de aproximación venía con una velocidad de 6.10 metros por segundo, venía por aquí, y la velocidad de salida es 4.57, o sea, sale por aquí. Entonces, encontrar la magnitud y dirección del impulso a que la masa se encuentra sometida. Y sabemos que impulso, ¿verdad? Lo que produce es cambio de cantidad de movimiento. Y como la masa es invariante, ¿verdad? En ese proceso, lo que produce es cambio de velocidad, nada más. Y recordemos que esas ecuaciones, lo más importante es recordar que esta parte, lo que es cantidad de movimiento, ¿verdad? Impulso de cantidad de movimiento, o la ecuación de conservación de cantidad de movimiento lineal, son ecuaciones vectoriales, tienen vectores, y si tienen vectores hay signo, hay dirección, hay signo. Entonces, igual, para resolver problemas o para encontrar cualquier dato que pregunta, hay que también definir una referencia. Generalmente el más sencillo en ese caso es el de coordenada rectangular, ¿verdad? X y Y. ¿Okay? Entonces, vean que entonces es una ecuación vectorial, ¿verdad? A menos que quieran trabajarlo en forma gráfica, en forma geométrica, ¿verdad? Sumando, digamos, dibujándolo, los vectores, ya sea triángulo de impulso, en este caso no es triángulo de fuerza, es triángulo de impulsos. Lo que más se hace comúnmente es descomponer, ¿verdad? Esos impulsos, cantidad de movimiento en componentes, ¿verdad? Los componentes X y Y. Entonces, vean que aquí me da ángulo de aproximación y ángulo de salida, ¿verdad? Que se midió. Entonces, descomponemos, ¿verdad? En X, ¿verdad? Entonces sería impulso de X igual a masa por cambio de velocidad en X. Masa de 2.268 kilos. Velocidad en X, ¿verdad? Instante 2 menos instante 1 es final menos inicial, ¿verdad? En otras palabras. Velocidad final es 4.57, ¿verdad? Por coseno de 25 menos, ese menos por definición, ¿verdad? Es definición de la ecuación de impulso, cantidad de movimiento, entonces ese menos está ahí. Menos velocidad de aproximación es 6.10, pero por cos de 30, ¿verdad? Para tener velocidad en X. Y esta resta, ¿verdad? Me ha multiplicado por la masa, ya que es 2.6 kilogramo metro por segundo, o newton por tiempo, newton por segundo, ¿verdad? Entonces aquí newton por segundo sencillamente es kilogramo metro por segundo. Y vean que negativo, que indica negativo, que ese impulso, ¿verdad? Digamos,
está cada partícula. El componente X de impulso actúa a la izquierda. Y esa magnitud vale 2.6 kilogramo metro por segundo. ¿Okay? ¿Qué tal en Y? En Y, ¿verdad? Entonces sería impulso en Y es igual a masa por cambio de velocidad en Y, que velocidad final en Y menos velocidad inicial en Y también. Masa de 2.268 por, ahora sí, velocidad final de Y, ¿verdad? Es 4.57 por cent 25, ¿verdad? Va hacia arriba, vean que el componente en Y va para arriba, positivo, menos la velocidad inicial, que es la velocidad aproximada a la superficie, pero va para abajo, vean que la velocidad va para abajo, o sea, negativo. Es 6.10, ¿verdad? Negativo, ojo esto, negativo, ¿verdad? Por sin de 30. Entonces, menos, menos, más. Entonces, el impulso que actúa en la partícula es, después de ese cálculo, es 11.3 kilogramos metro por segundo. Es positivo, indica que ese impulso es hacia arriba, ¿verdad? Ese es mucho más grande, es súper grande ese impulso comparado con la horizontal, es 11.3 kilogramos metro por segundo. Y si ustedes quieren, ¿verdad? Si uno quisiera, ¿verdad? No es obligatorio, ya puede calcular el resultante, ¿verdad? Entonces extiende este resultante, bueno, ese componente en Y de impulso hacia arriba y ahí puedes sacar cuál es el impulso en su magnitud total, ¿verdad? Que se aplica a Pitágoras y cuál es, digamos, el ángulo, ¿verdad? Entonces aquí, ¿quién es que ejerce ese impulso de X? Posiblemente la fricción, ¿verdad? La fricción con la superficie posiblemente es el que ejerce ese impulso sobre la partícula. Entonces es un ejemplo muy sencillo, ¿verdad? Que ya está. Nada más es para la intención. Vean que los ejercicios, que los apuntes, eh, no los he cambiado en muchos años, pero es que tiene una intención, ¿verdad? De evidenciar, de hacerles ver, digamos, algún detalle a la hora de aplicar esas ecuaciones, ¿verdad? Aquí la intención es que vean que, aunque es una ecuación muy sencilla, ¿verdad? Es una ecuación vectorial, entonces hay que tratarlas igual con cuidado, especialmente antes de empezar hay que asumir una referencia, ¿verdad? Y siempre fijarse de su signo, ya que esas ecuaciones tan sencillas como estos, o la ecuación de conservación de cantidad de movimiento lineal, ¿verdad? Donde más uno comete errores en el signo, ¿verdad? Y eso es puro descuido, ¿verdad? Puro descuido de no, por querer hacer rápido, uno dice que, sí, 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 yo sé que para aquí es positivo, pero se olvida en el camino, entonces enreda con el signo y no le da, ¿verdad? Se entiende por un signo y todo es porque se salta el paso de asignar o de escoger una referencia antes de empezar, ¿verdad? Y definir el signo de acuerdo a la referencia. Ese es el detalle más importante. El resto es seguir procediendo, ¿verdad? Ok, ¿hay preguntas sobre ese ejercicio? Bien, ok. Entonces, siguiente. Bueno, de hecho, los ejercicios de la ecuación, de la aplicación sea de teoremas de impulso, cantidad de movimiento o de la conservación de cantidad de movimiento, son ejercicios, no hay mucha ecuación, es despejar nada más, pero lo importante es saber plantear el problema, ¿verdad? Quizás son tipo de problemas que no han visto casi en física, ¿verdad? O sí lo han visto, pero en una forma muy superficial, que vamos a ver, digamos, un poco más de aplicaciones. Entonces, este ejercicio lo voy a pasar a whiteboard para hacerlo, ¿verdad? Para que tengan por ahí. ¿Ok? Entonces vamos a ir a la pizarra y pegamos aquí. No le den chance a ver que se pega. Ya.
Hablar un poco. Ahora sí. Entonces, este problema 2, ¿verdad? Dice que la maleta A pesa 30 libras, bueno, está en libras, ¿verdad? Una intención es que vean cómo se trabaja con las unidades inglesas, ya que a veces en el libro de texto trae unidades inglesas, ¿verdad? Hay que tener cuidado con esas unidades. Pesa 30 libras la maleta A, que es esta, ¿verdad? Se apoya en un extremo de un maletero que pesa 80 libras. Cuando se descarga el último baúl, ¿verdad? Cuando se va descargando esto, la maleta deslizó hacia abajo, lo que ocasiona que el maletero de 80 libras, que es este, el maletero de 80 libras se mueve hacia izquierda con una velocidad VB de 2.5 pies de magnitud. Entonces pasa hacia la derecha, ¿verdad? Esa velocidad. Y dice, ignorando la fricción, determine la velocidad VAB de la maleta relativa al maletero cuando ésta rueda sobre el piso del maletero. La velocidad relativa de A respecto a B. Después B, la velocidad del maletero después de que la maleta golpea el extremo derecho de este sin que rebote. Y nota, la gravedad, ¿verdad? La gravedad G en unidades inglesas es 32.2 pies por segundos cuadrados. ¿Por qué se nota? Porque los libros de texto que traen los ejercicios que dicen pesa tantas libras, esos son libras peso. O sea, libras peso es, es un poco distinto a kilogramo fuerza, ¿verdad? Libra peso, para convertir a masa, habrá que dividirlo entre la aceleración, que es 32.2. En cambio, kilogramo masa, ¿verdad? Un kilogramo masa es igual a un kilogramo fuerza. No hay que dividir entre 9.81, porque eso es para convertirse a newtons. Pero en unidades inglesas, una libra masa, ¿verdad? Cuando dice pesa, es libra, libra peso, ¿verdad? Es libra de peso. Para pasarlo a la libra masa, hay que dividir entre la gravedad, ¿verdad? Que es 32.2. Okay. Aquí es importante hacer un análisis para ver por qué es que dice que cuando se descarga el último baúl, la maleta se desliza. O sea, vamos a hacer un DCL primero para entender ese problema. Para mí es un problema, aunque es muy cotidiano, pero ilustra bastante bien los conceptos donde se aplica el principio de conservación de cantidad de movimiento. ¿Okay? Inicialmente, ¿verdad? Inicialmente tengo maletero, ¿verdad? Tengo maletero, voy a dibujar aquí. Ese es el DCL, ¿verdad? El maletero. Y este es el DCL de la maleta. Vamos a tratar de entender qué fue lo que pasó. Maleta A. Entonces, maleta A tiene peso, ¿verdad? Y aquí está apoyado. Vamos a decir NA, ¿verdad? NA con la pared. Voy a poner NAP. Y aquí está apoyado, ¿verdad? NAB. ¿Okay? Y ven que si no hay fricción, ¿verdad? Si no hay fricción, vean que si ustedes suman fuerzas en X, no es cero, ¿verdad? Nunca es igual a cero si no hay fricción. ¿Sí? Vean que si suma fuerzas en X, no hay ninguna fuerza en X, si no hay fricción. Si hay fricción, ¿verdad? Bueno, por eso es que si no hay fricción, antes de descargar el último baúl, digamos que lo sostiene, ¿verdad? O sea, existe una normal de los baúl, ¿verdad? Esto existe antes de que los baúles
fuesen descargados y es la fuerza que mantiene a la maleta en equilibrio, ¿verdad? Pero si una vez que se descarga, ya no hay fuerza. Y aunque haya fricción, digamos, aunque haya fricción, ¿verdad? Fricción, aunque haya fricción, a menos que fuerza de fricción máxima, ¿verdad? Que es igual a nu por WA, ¿verdad? Nu por NAB, mejor dicho. Nu por NAB sea mayor a NAP, de lo contrario, también pierde equilibrio, ¿verdad? Entonces, ese es el caso de la maleta, ¿verdad? Entonces, inicialmente está así, ¿verdad? Y sabemos de que si la maleta no se desliza para abajo, digamos, gracias a la fricción, etcétera, ¿verdad? Y se mantiene en equilibrio, el maletero no se mueve porque vean que si mantiene, si el maleta está en equilibrio es porque NAP, ¿verdad? Sea que hay N de baúl, vean que es N de baúl, ya que actúa esto, de una forma normal que hace el baúl a la maleta va a llegar a algún lado, ¿verdad? O sea, va a transferirse a través de fricción, a través de lo que sea, y va a llegar a algún lado. Y aquí también puede haber fricción, la fricción también se transfiere a la base, ¿verdad? Entonces, mantiene equilibrio porque NAP, ¿verdad? NAP negativo más fuerza de fricción más N de baúl es igual a 0. Puede llegar a 0, ¿verdad? Puede ajustarse y llegar a 0. Pero en el instante, ¿verdad? En el instante que NAP, el instante que N de baúl es igual a 0, ¿verdad? Fue descargado y NAP es mayor a fuerza de fricción máxima igual a nu por NAB. Entonces, ¿qué pasa? Si NAP es mayor a la fricción máxima, ¿verdad? Eso hace que surja, ¿verdad? Si uno suma fuerzas en X, sería NAP, si X es positivo para acá, ¿verdad? Menos NAP
más fuerza de fricción daría masa del maletero B por XP, porque NAP es mayor que fuerza de fricción máxima. O sea, mandaría a acelerar el maletero, ¿verdad? Con la maleta encima, ¿verdad? Porque una vez que la maleta pierde equilibrio, no se equilibran las fuerzas estas, ¿verdad? Que también son de acción y reacción, que actúan en el maletero, ¿verdad? No se equilibran, entonces hace que el maletero empiece a moverse hacia donde, hacia la izquierda. Empieza a acelerar, ¿verdad? Empieza a acelerar, ¿ok? No sé si me explico con este ejemplo, con esto, con estos DCDs que yo escribí aquí. Es un análisis, ¿verdad? Para tratar de entender lo que está pasando, ¿verdad? Con esto. ¿Por qué es que yo descargo el último baúl y ya empieza a moverse? Porque hey, si es que carga el último baúl y la maleta no se sostiene, hay un par, digamos, hay un par que hace girar y caer, pero además no se equilibra la fuerza en X, ¿verdad? Entonces, al no se equilibrar esa fuerza en X, provoca que ese maletero empieza a moverse, ¿verdad? Empieza a moverse, ¿ok? ¿Estamos? Entonces, bueno, uno dice, ok, yo también puedo resolver el problema con fuerza, sí, ¿verdad? Pero el problema, ¿cuál es? El problema es que es medio complicado porque es un proceso en que la maleta empieza aquí, ¿verdad? Empieza a girar, empieza a rotar, ¿verdad? Y cae. Entonces, en ese proceso, ¿verdad? En que cuando la maleta cae, ¿verdad? Cuando la maleta va cayendo, la fuerza NAP, ¿verdad? De maleta A con la pared va variando, ¿verdad? Porque conforme yo voy bajando, ¿verdad? Conforme voy variando de ángulo, voy cayendo, ¿verdad? La maleta, también esas fuerzas de NAP va bajando, cambiando de posición, además de cambiar su valor, ¿verdad? Ya que ese maleta está más inclinado, entonces su valor cambia. Hasta que se acuesta en el piso, ahí sí, ¿verdad? Ya no cambia más. Se cae del piso, además se separa, ¿verdad? El maletero ya que se mueve a la derecha, ¿verdad? También porque vean que si no, en el caso de la maleta, ¿verdad? Si no hay un equilibrio entre NAP y la fuerza de fricción, la maleta sufriría una aceleración en X hacia la derecha, ¿verdad? Hacia la derecha. Pero esto es relativo al maletero, por supuesto, ¿verdad? Vean que ese es otro problema, es un problema interesante, ¿verdad? De movimiento relativo, ya que maleta mueve relativo al maletero, ¿verdad? Entonces lo que experimenta sería una aceleración relativa al maletero, ¿ok? Pero sí, ¿verdad? O sea, sí hace que tenga ese movimiento relativo debido a que existe una fuerza en X de la desbalanceada de NA. Entonces, si yo quiero realmente sumar fuerzas, yo le digo que es imposible, porque usted cómo sabe cómo varía esa fuerza NAP. Sí se puede hacer, pero es muy largo y tedioso, ¿verdad? O sea, sí se puede resolver, ¿verdad? Pero es largo y tedioso porque esa fuerza cambia con el tiempo, conforme gira y cae, es cambiante, ¿verdad? Cambia en el tiempo, además cambia también de posición y todo eso hace que sea muy complicado. Por supuesto, aquí en ese maletero me faltan las reacciones, digamos, ¿verdad? De las llantas, pero eso no interesa ya que la dirección de análisis es en X, ¿verdad? Se interesa el movimiento en X, no en Y no hay movimiento. En todas las, aquí también me falta normal, ¿verdad? Que me falta normal AB, pero todo eso se lo llevan a reacciones del piso, entonces no es de interés en ese problema. Entonces, okay, vean estos tipos de problemas donde las fuerzas son cambiantes en un lapso de tiempo, ¿verdad? Además de posición un poco, pero como interés es únicamente en X, no importa, pero se sabe que ese proceso es complicado, es tedioso, pero no importa cómo cambia la magnitud de esa fuerza NAP, siempre es una fuerza de acción-reacción, ¿verdad? Ese es el detalle, siempre cumple acción y reacción, no importa cómo gira esa maneta. Inclusive, aunque haya fricción, ¿verdad? Mientras él dice sobre el piso del maletero,
también siempre cumple acción y reacción, ¿verdad? En todo el proceso, todas las fuerzas que interactúan entre ellos cumple acción y reacción. Entonces, aunque en Y existe fuerza externa, ¿verdad? Como les expliqué, en Y participa reacción externa, no se conservaría entonces cantidad de movimiento en Y. Sin embargo, en X es libre, en X no hay ninguna restricción, ¿verdad? No hay ninguna fuerza externa, digamos, ejerciendo injerencia en el problema. Entonces, en X se conserva cantidad de movimiento. Por ende, como lo que me pregunta, lo que me interesa es la velocidad v respecto a v de la maneta respecto al maletero cuando éste rueda sobre el piso del maletero, o sea, cuando ya cae y se mueve, ¿verdad? Y vean que ya me dice que el maletero v ya tengo su velocidad, mueve hacia la izquierda con velocidad de tanto, ¿verdad? Tengo ese dato y sé que inicialmente ambos están en reposo, inicialmente están en reposo, ¿verdad? Después del proceso de caída, ¿verdad? Empieza a acelerar hasta cuando se acaba el piso, ya deja de acelerar, ¿verdad? Y desliza sobre el piso maletero. Entonces inicialmente está con velocidad cero ambos y después ya en un instante la velocidad de maletero es 2.5. ¿Cuál sería entonces la velocidad de maleta? Ahí sí, entonces puedo aplicar ecuación de conservación de cantidad de movimiento en X. Entonces, no sé si me explico todo ese enredo que hice. ¿Me explico? La idea de que no aplica únicamente esa ecuación de impulso, cantidad de movimiento o de conservación de cantidad de movimiento en problemas de impacto. En todos esos ejercicios donde las fuerzas son interactivas y que no participen fuerzas externas reactivas, se puede aplicar, ¿verdad? Sin ningún problema. ¿De acuerdo? Ok, entonces acá, entonces la parte A, vamos a hacer ejercicio A. Entonces ejercicio A, sumamos cantidad de movimiento X, ¿verdad? Cantidad de movimiento en X se conserva. Es decir, MA X punto A, ¿verdad? Con el final, más fácil. Más MB X punto B final es igual a MA X punto A inicial más MB X punto B inicial. Pero yo sé que ambas maletas en su tiempo inicial ya estaban inmóvil, ¿verdad? Vean que estaba inmóvil. Con todos los valores encima, no importa, estaba inmóvil, ¿verdad? En el primer instante. Entonces, estaba inmóvil. Entonces, todo esto es cero, ¿verdad? Entonces, cantidad de movimiento inicial es cero. Y yo sé que después de que empieza a moverse, cuando llega ya con la lisa sobre el piso, maletero B, ¿verdad? Tiene una velocidad de 2.5 metros hacia la izquierda, por lo mismo, ¿verdad? Entonces aquí es importante, ¿verdad? Definir la referencia, voy a poner aquí, ¿verdad? Este es Y, este es X. Entonces la velocidad final que va para la izquierda sería menos 2.5, ¿verdad? Es igual a 0, me falta la masa, ¿verdad? Y lo que van buscando es velocidad x punto a final, ¿verdad? ¿Y qué es masa a? Masa a es 30 entre 32.2. Masa a es 30 entre 32.2. Y masa b es 80, ¿verdad? 80 libras. Entonces masa b es 80 entre 32.2. Ya se despeja directo. Vean que una vez planteado el problema, reconociendo ya dónde se aplica esto, es una ecuación simple para despejar, ¿verdad? Entonces 2.5 negativo, entonces 2.5 por 80 entre 30.
Entonces esto sale que la velocidad a final, ¿verdad? Es 6.67 pies por segundo. Positivo indica que va hacia la derecha, de acuerdo a la referencia. Así de simple, ¿verdad? Así de simple. Pero esta velocidad final, muchas veces, aunque pongo inicial final, en realidad a veces también de acuerdo al problema se pone instante 1, instante 2, instante 3, ¿verdad? Entonces, en ese instante que desliza sobre el maletero, ¿verdad? Esa velocidad es velocidad absoluta, porque la ecuación de conservación de cantidad de movimiento lineal es con base en una referencia absoluta. Me pide velocidad relativa, ¿verdad? Velocidad relativa sencillamente es x a respecto a b, final sería, por definición, x punto, perdón, xa menos xb, punto. xa final, ¿verdad? Punto es 6.67 menos xp, ¿hacia dónde va? Hacia izquierda, entonces menos 2.5. Esto me da que 6.67 más 2.5 daría entonces 9.17 pies por segundo. Un poco mayor porque la velocidad, el maletero mueve hacia la izquierda, ¿verdad? Con la velocidad de 2.5. ¿Sí? ¿Estarías hasta aquí? Profe, nada más, el profe que dividió el peso entre la gravedad. Para obtener la masa, que es masa por velocidad. O sea, lo que está aquí es libra peso, ¿verdad? Para encontrar libra masa hay que dividir este que dice libra pesa 30 libras entre la unidad de aceleración de gravedad, que es 32.2. Aquí no importa porque el lado derecho es igualado a 0, ¿verdad? No importa. Ok, profe. ¿Estamos bien? ¿Hasta acá? Ok. Ahora entonces vamos a la parte B. La parte B dice, ¿verdad? Velocidad del maletero después de que la maleta golpea el extremo derecho sin que ese se rebote, ¿verdad? Es decir, la velocidad del maletero, ¿verdad? Después de que ya ese baúl, último baúl del Lisa golpea al piso del Lisa, ¿verdad? Con esa velocidad relativa, que es bastante rápido, ¿verdad? Y golpea a este extremo derecho, ¿verdad? Golpea y no rebota. ¿Qué quiere decir? Que digamos, va a poner así, ¿verdad? Va a poner, este, cuando golpea la maleta en el extremo derecho sin rebotar, lo que quiere decir es que la velocidad de A, va a poner F2, ¿verdad? Yo voy a poner este anterior como 2 y ese como 3, pero bueno, ya puse F, ¿verdad? Pero es igual a la velocidad de B final 2, ya que no rebota, ¿verdad? Ya que no rebota, o sea, implica que van juntos, ¿verdad? Y por ende la misma velocidad. Entonces, podemos, vean que como en todo el proceso, en X, en todo el proceso, no hay,
no hay ninguna injerencia externa, ¿verdad? O sea, no hay ninguna influencia de fuerza reactiva externa actuando en X. Entonces, se observa, ¿verdad? Además, se observa que en todo el proceso no hay ninguna fuerza externa, mejor dicho, fuerza reactiva externa actuando en, en X. Es decir, la cantidad de movimiento se conserva desde inicio hasta el final. O sea, MA X punto A inicial más MB X punto B inicial es igual a MA XAF punto más MB XB punto final y es igual a MA X punto A final 2 más MB X punto B final 2. Pero este último punto XA punto final 2 es igual a XB punto final 2. Este es igual a, voy a llamar este X punto final 2, nada más, ¿verdad? Entonces es igual a MA más MB X punto final 2. Pero el tiempo inicial, en el más inicio de todas las cosas, todo estaba en cero. Esto es cero, y por ende, 0 es igual a X punto final 2 por MA más MB. Al final, llegamos a la conclusión que cuando golpea sin rebotar, la velocidad de ambas maletas, bueno, el maletero y la maleta, ambos es 0. O sea, se devuelven al reposo, al estado inicial. ¿Ok? Todo eso lo obtuve de la ecuación de conservación de cantidad de movimiento. ¿De acuerdo? ¿Hay preguntas hasta acá? Profe, todo esto es porque en el dice que bueno, que la maleta no rebota. Sí, no rebota, ¿verdad? Pues si rebota, entonces ahí otra vez maletero tendrá su velocidad y maleta tendrá su velocidad, ¿verdad? Ahí va. Entonces ahí va, golpea, rebota, hasta que se come toda la energía que traía. Ok. Sí, o sea, si hubiera dicho eso, el problema hubiera sido muchísimo más complicado. Bueno, si rebota, ¿verdad? Habría que saber velocidad de alguno, ¿verdad? Para poder despejar a otra velocidad. Ujú. Sí, o del maletero o de la maleta, digamos. ¿Sí? O se tendría que saber, digamos, usar ecuación de impacto, ¿verdad? Y poder saber, bueno, de impacto, cuál fuera, digamos, qué tipo de impacto es inelástico, ¿verdad? Plástico, bueno, plástico es ese caso, ¿verdad? Si es inelástico, cuándo se come la energía, ¿verdad? Y cómo se rebota, eso habría que entonces sacarlo aparte. Ok, ok. Profe, ¿puedo bajar un poco para terminar de copiar, por favor? Sí, Gracias. igual eso les voy a
subir, ¿verdad? Ahí a eso virtual. Okay, ¿alguna otra pregunta? ¿Estamos bien? Ok, entonces, nada más para cerrar, ¿verdad? Vean que es importante notar y diferenciar lo que es conservación de cantidad de movimiento de conservación de energía. Las dos cosas son totalmente diferentes, no tienen nada que ver uno con otra cosa, ¿verdad? Conservación de cantidad de movimiento proviene de la ecuación de Newton, ¿verdad? Integrando en el tiempo el efecto de una fuerza, nada más, ¿verdad? Y son ecuaciones vectoriales. En cambio, energía es una escalar, ¿verdad? Entonces, aquí lo que dice, ¿verdad? Ese problema que es conocer la cantidad de movimiento de X, lo que dice es que las cantidades de movimiento, que en ese caso las masas son constantes en el proceso, las velocidades de uno y otro, ¿verdad? Debe cumplir una cierta proporción siempre. Esa es la naturaleza de este teorema, ¿verdad? De que como es conocer cantidad de movimiento, en todo instante, en cualquier lapso de tiempo, la velocidad de A y B cumple una cierta proporción, dado por SMA por velocidad de A más MB por velocidad de B, ¿verdad? Pero la energía no se conservaba en proceso. Recuerden eso, ¿verdad? Aunque no he visto energía, vean que ustedes saben algo de física, ¿verdad? Vean que inicialmente en la maleta está más alta, ¿verdad? Digamos, está con su centro de masa más alta. Aquí de hecho una medida, de hecho es un problema aparte, pero que no me llegaba hasta ahí. Tenía una energía potencial, ¿verdad? Esa maleta cuando se cae, cuando resbala y cae, esta energía potencial se convierte en energía cinética, ¿verdad? Y también transfiere esa parte de energía cinética al maletero a través de esa interacción, ¿verdad? Entonces vean que tenía una energía potencial, en cambio el maletero no, ¿verdad? El maletero nunca cambió de posición vertical, la maleta sí, tenía energía potencial y esa energía potencial se convirtió en cinética para ambas maletas, ¿verdad? Para ambas maletas, pero vean que al fin y al cabo, después de todo el proceso, la energía se comió totalmente. Porque después del golpe, después de caer, golpea contra el piso del maletero, perdió energía, ¿verdad? Y después siguió, ¿verdad? Y golpea contra otro extremo, también perdió energía. Pero si usted trata de calcular energía, usted va a ver de que se ha perdido energía, ¿verdad? Cuando ya desliza sobre el maletero, ya la energía se ha perdido en ese golpe vertical, ¿verdad? Se ha perdido un poco de energía. Y cuando llega a otro extremo que golpea contra el maletero y se tiene ambos, se perdió totalmente la energía, ¿verdad? Pero la cantidad de movimiento se conserva, energía no, ¿verdad? Entonces, esta ecuación de conservación de movimiento se puede aplicar a problemas donde las fuerzas sean conservativas, sean disipativas, con que las fuerzas cumplan esa relación de acción-reacción, como aquí se ilustra, ¿verdad? Acción-reacción es NAP, o fricción, acción-reacción, ¿verdad? Que cumpla esa relación y en la dirección donde se analiza esté libre de fuerza reactiva externa, como son las reacciones verticales de los rodillos, ¿verdad? De las ruedas, entonces se conserva cantidad de movimiento, pero no energía, ¿verdad? Se conserva cantidad de movimiento, pero no energía. Energía se pierde en el camino, ¿verdad? Pero esa proporción de velocidad se conserva, ¿verdad? Se conserva a través de esta ecuación de cantidad de conservación de cantidad de movimiento lineal. Esa era la particularidad de esta ecuación, ¿verdad? Y se puede aplicar a muchos problemas, inclusive un principio para entender o predecir comportamientos
de muchas cosas, digamos, sean de vida cotidiana o sean de vida profesional, ¿verdad? O sea, es un principio muy importante, ¿verdad? Que uno debe tener en cuenta, especialmente en construcción, que hay muchos objetos en movimiento. Todas las cosas en movimiento tienen una forma, trata de cumplir con este principio, ¿verdad? De cómo se hace en movimiento, a menos que haya algo externo que lo controla, ¿verdad? Al contrario, va a cumplir esto, para que uno tenga en cuenta cuáles son los efectos de los objetos en movimiento que interactúan entre ellos, ¿verdad? O sea, puede producir cosas que uno no esperaba por ese principio. ¿Okay? Entonces, ¿alguna pregunta más sobre ese ejercicio? ¿Sobre ese principio? ¿Okay? Entonces, eso sería esta primera parte, ¿verdad? Sobre principio de conservación de cantidad de movimiento lineal y la ecuación de impulso cantidad de movimiento. Ahora, lo que sigue sería ecuación de trabajo y energía. Y aquí ya voy a dejar de grabar.